Mafia, o mejor dicho, Cosa Nostra. Muchos colaboradores de la justicia, llamados arrepentidos, han definido el término mafia como una invención periodística. Se dice Cosa Nostra. Esta organización tentacular, ramificada, organizada por familias, estructurada en el territorio, que ha evolucionado a lo largo de las décadas y los siglos hasta llegar a nuestros días, pasando a veces incluso por elementos sumamente traumáticos. En el siglo XX, de hecho, se contaron 2 guerras de la mafia. Ajustes de cuentas muy largos dentro de la propia organización para definir las relaciones de poder, para entender quién mandaría, o es el caso de hoy, simplemente para eliminar a un elemento sumamente incómodo, peligroso, perturbador. Hoy hablamos de la masacre de Viale Lacio, un caso de la mafia ocurrido el 10 de diciembre de 1969. Hoy hablamos de Michele Cavatario, la mente diabólica detrás de la primera gran guerra de la mafia, la de los años 60. Hoy hablamos de eventos, a veces olvidados por la historia, incluso por la crónica, pero que es necesario conocer para entender, como suele suceder, el presente. Nuestra historia inicia en la posguerra, una época difícil para Italia. Sicilia está en una profunda inestabilidad económica, social y política. Fin del fascismo, desembarco aliado de 1943 y regreso difícil a la normalidad. Habían dejado amplios espacios de poder vacíos, sobre todo en las áreas urbanas y en el campo. En este contexto, la mafia, Cosa Nostra, que había sido debilitada años antes por la dura lucha del prefecto Mori, vuelve a fortalecerse, insertándose en los nuevos equilibrios, aprovechando la pobreza, el desempleo y la debilidad del Estado. La reconstrucción edilicia en Palermo durante los años 50 y 60 fue una gran oportunidad de enriquecimiento. Hubo lo que se llamó el saqueo de Palermo, con la excusa, como dijo el entonces alcalde Vito Ciancimino, de embellecer la ciudad. Solo destruyeron patrimonio arquitectónico para reemplazarlo con grandes edificios y reinvertir las ganancias. El saqueo de Palermo convirtió la ciudad en un gran sitio de construcción, donde las concesiones y especulación inmobiliaria enfrentaron a las familias mafiosas. Y en este escenario, el ascenso de Cosa Nostra. Aquí aparece Michele Cavataio, uno de los personajes más controvertidos y desestabilizadores de la delincuencia organizada italiana. Michele Cavataio nació en Palermo en 1929 y creció en el barrio de Acquasanta, zona popular ligada al puerto y la pesca. Desde joven mostró un carácter ambicioso y violento, poco disciplinado. A diferencia de otros mafiosos de la época, Cavataio no venía de una familia mafiosa histórica, pero se impuso por su fuerza, astucia y habilidad para moverse entre la criminalidad y los negocios. En los años 50, Cavataio se vuelve jefe de la banda de Acquasanta, controlando tráficos ilícitos, extorsiones y los intereses en la construcción. Apodado Cobra, por su pistola Colt Cobra, Cavataio era conocido por ser audaz, independiente y poco respetuoso de las reglas no escritas de la Cosa Nostra. Este hecho lo hizo temido, pero también profundamente odiado por otros jefes, los de la vieja guardia, aquellos que no toleraban ciertas faltas de respeto. Pero si a fines de los 50 y principios de los 60, toda Italia vivía el viento de cambio del boom económico, Cosa Nostra también pasaba por una transformación en ese periodo. Además de controlar el territorio, intimidar y proteger, aparecieron nuevos intereses. Con la ley Merlin, que ya explicamos en otro video del canal, se abrió el lucrativo mercado de la prostitución y después el de estupefacientes. La droga, en particular la heroína, que llegaba de Turquía como morfina base, era refinada en laboratorios clandestinos en las afueras de Palermo y hasta Cinisi. Y luego, las enormes ganancias provenientes de la construcción, donde los jefes reinvertían las ganancias de las actividades prohibidas, Palermo se había convertido en un punto central de estos negocios. Las familias mafiosas habían empezado a competir duramente por el control de los recursos. Pero para evitar conflictos abiertos, para tratar de mantener una paz mafiosa en el conflicto, se instituyó la comisión, también llamada la cúpula, un organismo colegiado que debía resolver las disputas entre las bandas. Este sistema de equilibrio era frágil y dependía de alianzas inestables. En este contexto tan delicado, tan complejo, Miguel Cavataglio representaba una verdadera bomba de tiempo. No solo tenía negocios lucrativos,
también buscaba expandir su poder, enfrentando a familias mucho más poderosas. La de Ciaculli, Santa María de Jesús, Corleone. A finales de los 50, Palermo estaba dividida en zonas controladas por familias, pero el crecimiento de los negocios hacía que estas fronteras fueran más disputadas. Cavataglio, según varias reconstrucciones judiciales, se convierte en protagonista del aumento de las tensiones. Michele Cavataglio tenía varios objetivos: eliminar a los rivales locales, debilitar la comisión mafiosa que limitaba su libertad de acción, desestructurarla, controlarla y consolidarse como un hombre poderoso y fuerte para poder negociar de igual a igual, o incluso en un nivel superior con todos los demás jefes. Para lograrlo, Cavataglio entendió que debía adoptar una estrategia muy peligrosa. Provocaba a otras familias para iniciar guerras, pero atacaba de modo que nunca él, Cavataglio, fuera visto como responsable. No, la responsabilidad era de otros, como la familia La Barbera, suficiente para hacer caer ese sistema complejo, delicadísimo, de equilibrio entre las distintas mafias. Llegaron todos contra todos, en la que él, Cavataglio, saldría vencedor. Esta estrategia se conoció como la Primera Gran Guerra de la Mafia. Guerra que inicia oficialmente entre 1960 y 1963, pero con raíces en años previos. El conflicto, como ya dijimos, nació de la competencia por el control de negocios, especialmente el tráfico de estupefacientes y la gestión de contratos de construcción. En Palermo, la desaparición y asesinato de Calcedonio di Pisa es uno de los detonantes de esta situación explosiva. Hombre de honor de la familia Ciaculli, ligado al narcotráfico, pero terminó mal. Su muerte se atribuye a la familia Greco de Ciaculli, una familia poderosísima, desatando una espiral de venganzas y represalias. Pero al indagar en los pliegues de la historia, en los documentos judiciales, en los testimonios, se descubre que Michele Cavataglio tuvo un papel decisivo en alimentar este conflicto, atacando y desviando la atención, siempre culpando a alguien distinto. Así, debilitando a las distintas familias entre sí, de modo que cada una mirara con recelo a la otra y sospechara de una traición. Cavataglio no tenía una familia poderosa detrás, actuaba a menudo en la sombra, utilizando sicarios intermediarios, siempre procuraba no exponerse de manera directa. Buscaba crear caos, romper equilibrios y volverse clave en la nueva estructura de poder. Arrepentidos como Antonino Calderone y varias sentencias identificaron a Cavataglio como uno de los principales responsables de las provocaciones que avivaron la guerra. Se le responsabilizó de asesinatos selectivos, planeados para causar conflicto entre familias ya en tensión. Esta estrategia, extremadamente destructiva, no tuvo consecuencias devastadoras solo para Cosa Nostra, sino para toda Sicilia. El momento más dramático de la Primera Guerra de la Mafia ocurrió el 30 de junio de 1963. Estamos en Ciaculli, localidad que da nombre a una de las familias más poderosas, la de los Greco. En ese territorio, un coche bomba explota y mata a 7 miembros de las fuerzas del orden que acudieron tras una llamada anónima. Este evento marca un giro histórico ante el asesinato indiscriminado de sus propios servidores. El Estado actúa por primera vez de forma clara contra la mafia. La opinión pública nacional toma plena conciencia de la gravedad del fenómeno mafioso, que hasta ese momento a menudo había sido subestimado o considerado un problema periférico local. La masacre, en realidad, no había sido planeada para golpear al Estado. Solo debía ser un intento más de atribuir la responsabilidad a los Greco de Ciaculli. Familias involucradas en una guerra cada vez más incontrolable perdieron el control de la situación y se encontraron frente a la reacción furiosa del Estado italiano. El gobierno, de hecho, inició una operación represiva masiva. Cientos de mafiosos fueron arrestados. Muchos jefes se vieron obligados a huir o a emigrar al extranjero, sobre todo a las Américas. La Comisión Parlamentaria Antimafia Giuramento empezó desde ese momento a operar con mayor contundencia. Para Cosa Nostra, lo de Ciaculli fue un golpe duro. La masacre dejó secuelas. Ese 30 de junio de 1963 terminó de facto la Primera Guerra de la Mafia, con derrota para todos. Negocios bloqueados, familias decapitadas y una inédita intervención estatal. Aún así, Cavataglio sobrevivió políticamente al conflicto.
Ya había rumores sobre él y seguía con vida. Esto ocurría por falta de pruebas claras y porque la mafia seguía muy debilitada para ajustar cuentas. En los años siguientes, a pesar de los juicios, las condenas y las residencias obligatorias, Cosa Nostra había intentado reconstruir su equilibrio, apostando por una mayor colegialidad y una reducción de los conflictos internos, visibles. En todo esto, Cavatallo había permanecido como una figura sutil, incómoda, demasiado ambicioso, demasiado independiente, demasiado peligroso. Varios jefes lo consideraron responsable de la guerra y sus consecuencias. Eliminarlo se consideró necesario para garantizar la estabilidad de toda Cosa Nostra. Y de aquí se llega a ese día de diciembre, en Milán, en Viale Lazio, en Palermo. Pero esperen un momento más. Analicemos cómo ocurrió esa masacre tras el fin de la guerra de la mafia. Cosa Nostra tiene una necesidad fundamental: reconstruirse internamente, reorganizarse. Cavatallo. Quedaba un problema sin resolver, un problema dejado atrás, pero que tarde o temprano debía encontrar una solución. Que el jefe de Acquasanta actuara de forma autónoma, sin respetar las decisiones colegiadas, se consideraba inaceptable. En un momento en que la mafia buscaba estabilidad y dignidad, según documentos judiciales, fue la cúpula, la comisión, quien decidió. Eliminar a Michele Cavatallo no fue una venganza personal, sino una decisión estratégica para enviar un mensaje claro a toda Cosa Nostra. Restablecer el orden, eliminar el elemento peligroso que había causado el caos y que por lo tanto debía pagar por todos. Por eso se optó por una acción colectiva con hombres involucrados. La operación se planifica con gran atención. Cavatallo no era tonto, sino muy prudente, desconfiado y bien protegido. Para atacarlo, había que conocer sus hábitos y habilidades. Este eligió la sede de una empresa inmobiliaria, una oficina en Viale Lazio en Palermo, un lugar que Cavatallo frecuentaba por motivos de trabajo. Elegido el objetivo, se pasó a la definición del comando. Elementos destacados provenientes de familias prominentes de Cosa Nostra. Algunos de ellos se convertirían en jefes en los años siguientes, demostrando cómo el asesinato de Cavatallo era considerado dentro de Cosa Nostra una prioridad absoluta. Y así llegamos a la noche del 16 de diciembre de 1969. Un comando de asesinos, coordinado por Totò Riina, que se quedó a bordo de un auto para coordinar las operaciones, se dirige precisamente a la avenida Lazio. Bajo las órdenes de Riina están Bernardo Provenzano y Calogero Bagarella de la banda de Corleone, Emanuele D'Agostino y Gaetano Grado de Santa María del Jesús, y Damiano Caruso de Riesi. Todos, excepto Riina, que se quedó en el auto, llevan uniformes de la Guardia di Finanza. Al principio, parece la típica redada de la Guardia di Finanza en las oficinas de un constructor. Girolamo Moncada tiene sus oficinas en el número 108 de la avenida Lazio, en Palermo. Es uno de los constructores involucrados en los negocios sucios de Cosa Nostra. Michele Cavatallo eligió esas oficinas como su guarida. Al inicio, la redada parece una operación policial común. Los dos empleados en la entrada de las oficinas, ambos se declaran dispuestos a colaborar. Pero algo cambia rápidamente. Porque, al menos según los testimonios de uno de los arrepentidos, Antonino Calderone Caruso, el más violento del grupo, en vez de respetar el plan original, saca la metralleta y empieza a disparar. Según otra versión de Grado, habría sido Binu Provenzano Binu Tratturi, apodado así porque, según sus compañeros mafiosos, por donde pasaba ya no crecía la hierba. Habría sido Bino. El primero dispara con metralleta, Beretta, Mava, .38 escopeta recortada y pistolas. Cavatallo escucha los disparos, sale de la oficina con su Colt Cobra en la mano, pero es alcanzado varias veces y cae al suelo. Parece muerto, pero no lo está. Está gravemente herido. Cavatallo, pero no quiere saber nada de rendirse. Provenzano se le acerca, quiere comprobar si el objetivo está muerto o no. Le da una patada en la pierna. Cavatallo, en ese momento, tirado en el suelo,
se da la vuelta y dispara un tiro en el pecho a Bagarella, quien muere al instante. Apunta a la cabeza de Provenzano. El primer disparo roza el cuello de Vinno, y el arma se queda sin balas. Provenzano trata de matar a Cavatallo, pero la metralleta se atasca. Entonces, agarra la beretta por la culata y comienza a golpearlo brutalmente en la cabeza. Al final, el tiro de gracia. Un disparo en la cabeza. La masacre de Viale Lacio nunca se había visto en Palermo. Encuentran en el lugar 5 cuerpos. El de Calogero Bagarella, que es abandonado por el resto del grupo. El del jefe Cavatallo. Y luego 3 empleados. La empresa Francesco Tuminello, delincuente y mano derecha de Cavatallo y socio, así como custodio de Girolamo Moncada. Luego un obrero, Salvatore Bevidacqua, y el vigilante de la obra, Giovanni Domé. Ellos 2 alzaron los brazos ante los asesinos disfrazados de agentes de finanzas. También resultan heridos los hijos del constructor Girolamo Moncada, ajenos a los hechos. La masacre de la avenida L.A. tiene un significado profundo. Demuestra sobre todo que la mafia había vuelto a ser una organización capaz de actuar de manera unitaria, compacta, golpeando desde dentro. Había mostrado el lado más moderno y despiadado de Cosa Nostra, con decisiones colegiadas y una gestión casi gerencial del poder criminal. Después de la masacre, la situación en Palermo se estabilizó de manera bastante rápida, pero no de manera definitiva. Las familias mafiosas evitaron conflictos y se enfocaron en los negocios, manteniendo bajo perfil una calma aparente que se rompería 10 años después con la Segunda Gran Guerra de la Mafia de Milán. Pero antes de concluir, debemos preguntarnos, ¿qué papel desempeñó Michele Cavatallo dentro de Cosa Nostra? Al menos desde un punto de vista histórico, probablemente fue un desestabilizador, pero no el jefe más fuerte ni rico. Y sin embargo, fue capaz, con sus tácticas, con su capacidad de desestabilizar, con su manera de golpear y huir, con su habilidad para hacer recaer. Salieron a la luz todas las contradicciones internas de la organización. Cavatallo fue una figura central en la transición de una mafia a un tradicional, rural, hacia la mafia moderna, orientada a los negocios, al control sistemático del territorio urbano. Cavatallo, pero tenía un enfoque individualista, agresivo, algo que no podía sostener por sí solo contra la enorme fuerza, sobre todo colegiada, de Cosa Nostra. Desde la perspectiva mafiosa, Cavatallo pagó por exceder los límites no escritos, pero válidos de la organización. Históricamente, su historia demuestra que la mafia nunca fue una entidad monolítica, sino un sistema a veces compacto, a veces dividido, atravesado por intereses divergentes, luchas de poder y a veces conflictos abiertos. La primera guerra de la mafia no fue un hecho aislado, sino un punto de inflexión decisivo. Por la reacción del Estado y la toma de conciencia pública, la masacre de Ciaculli quedó en la historia. La masacre de Viale Lacio es uno de los hechos más emblemáticos de la historia mafiosa italiana. La masacre interna mostró que la mafia podía autorregularse con dureza, sin esperar la intervención del Estado. Para la misma República Italiana, la masacre de Viale Lacio fue una señal más de la complejidad. No se trataba solo de delincuencia común, sino de un sistema de poder arraigado, capaz de tomar decisiones estratégicas e influir profundamente en la vida social y económica. Primero en Sicilia y luego en todo el país. La herencia de la primera guerra de la mafia y la masacre de Viale Lacio sigue siendo estudiada hoy. Estos eventos ayudan a comprender las dinámicas internas de las organizaciones criminales y los riesgos relacionados con subestimar el fenómeno mafioso. La Il Cobra muestra que la violencia sistemática, incluso entre criminales, genera inestabilidad y reacciones en cadena difíciles de controlar. Es una lección que trasciende Sicilia y trata sobre la relación entre delincuencia organizada, poder político y sociedad. Estos hechos cuentan no solo la brutalidad de Cosa Nostra, sino también su asombrosa capacidad de adaptación y transformación. Como un camaleón que cambia de color, pero siempre es el mismo. Estudiar estos eventos significa comprender mejor las raíces de la mafia contemporánea y reconocer la importancia de una respuesta institucional y cultural fuerte, capaz de combatir no solo la violencia,
sino también el consenso que se va formando. Y los intereses que mantienen viva a la delincuencia organizada. Ver cómo Cosa Nostra, la mafia, la delincuencia organizada, es capaz de autorregularse y de castigar a sus propios miembros. Autopsy explica que la lucha del Estado contra la delincuencia organizada nunca termina. La masacre de Viale Lazio no solo impacta al mundo mafioso, también envía un mensaje a la sociedad. Si un mafioso los trata mal y tienen protección de la mafia, no busquen ayuda del Estado. La misma mafia se regulará, ajustará cuentas y hará justicia. Y ese es el peor mensaje, porque transmite una sensación de inseguridad o de falta de confianza del ciudadano hacia el Estado, que debería proteger al ciudadano, pero lo empuja a Cosa Nostra como el único recurso realmente sólido, realmente secular, realmente capaz de intervenir en todos los engranajes de nuestra sociedad. Esto, créanme, es el peor mensaje. Significa desconfianza en el Estado, la colectividad y en lo que somos.